Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidas. Saludamos a nuestra gran audiencia de ABC Cardinal, la 730, la más potente, también a todos los que nos siguen a través de las pantallas de ABC TV. Feliz año nuevo para todos, el primer programa de conexión tributaria de este 2021. Y doy la bienvenida a Lilia Román. Ella nos está acompañando hoy, como varias veces también a lo largo del año pasado. Lilia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. El primer programa Conexión Tributaria, nuevamente en este año 2021, muy contenta de compartir nuevamente en esta oportunidad, seguir abordando los temas tributarios. Muy bien, y también como nos acompañó a lo largo del año pasado, también se encuentra con nosotros el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Viceministro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes para toda la audiencia y también la teleaudiencia de ABC TV. Feliz 2021. Esperemos que este año sea mucho mejor. Ya dejamos atrás el 2020, un año bastante complicado. Y desde el punto de vista tributario vamos a estar hablando de cuáles son los impuestos que van a estar vigentes a partir de este 2021, Gladys. Esperemos que sea un mejor 2021, que a las empresas le vaya mejor, a los contribuyentes en general, que paguen sus impuestos todos. No sé si con felicidad, pero por lo menos que paguen sus impuestos. No, nosotros siempre decimos, Gladys, lo que buscamos siempre es que se pueda cumplir con las obligaciones tributarias. Nosotros no queremos que paguen más, queremos que paguen lo justo, ni tampoco queremos que paguen menos. Queremos que paguen lo que corresponde y por eso siempre a través de este programa, tanto contadores, especialistas, abogados, están viendo, están sintonizando justamente para poder conocer los detalles desde los técnicos directamente de la Administración Tributaria. Por eso siempre agradecemos el espacio de ABC para poder conectarnos con todos ellos. Y sobre todo tener en cuenta que este año es un año donde vamos a tener muchos desafíos. Vamos a implementar lo que son precios de transferencia, temas de servicios digitales, que vamos a hablar ahora, y también los impuestos sobre juegos de azar, que también van a estar vigentes a partir de este año. Y que realmente va a ser un año bastante complicado. Esperemos que les vaya bien. Estamos con una expectativa de un PIB de 4% positivo para este 2021. Esperemos que eso tenga un efecto a toda la economía, a todas las empresas, a todos los emprendedores. Evidentemente siempre van a haber temas que son polémicos, porque no es que pagamos nuestros impuestos porque, bueno, en realidad pagamos porque tenemos que hacerlo. Pero también siempre hay como una especie de doble discurso de la sociedad cuando dicen, bueno, queremos mejores servicios y nuestro sistema impositivo no es el más justo, pero por otro lado cuando se plantea ampliar la base tributaria justamente para alcanzar a esos sectores que todavía en este momento de alguna manera tienen algunos puntos débiles, igual saltan a protestar, igual genera algún tipo de resistencia. No, eso es para mí categórico. Hay que tener en cuenta que nosotros como ciudadanos tenemos derechos y exigimos nuestros derechos, pero también tenemos nuestras obligaciones, y de esa manera el sistema tributario que se implementó el año pasado tiende a ser mucho más equitativo y mucho más justo. Se establecieron regímenes más sencillos, más simples, pero por otro lado también se le exigió a sectores que tienen mayor capacidad contributiva. Entonces, de alguna manera creemos que esto va a ir equilibrándose. Pero también el gran desafío del gobierno es mejorar la calidad del gasto, que creo que también tiene un impacto positivo en la economía. Así es que también hay ese desafío, y que entiendo que desde tanto el Ministerio de Hacienda como los otros organismos de entidad del Estado siempre se está trabajando a los efectos de que se pueda ver una mayor eficiencia en esa calidad, en esa mejora del gasto público. Bueno, empecemos entonces, viceministro y Lilian, con esta presentación de lo que va a regir o lo que ya está rigiendo a partir de este 2021. Sí, hay que tener en cuenta, Gladys, si tenemos el apoyo de imagen, tenemos lo que corresponde a lo que a partir del 1 de enero de este año está vigente el impuesto, el caso del INR, el impuesto de la renta a los no residentes para servicios digitales. Hay que recordar que el INR ya empezó a regir a partir del año pasado, pero lo que corresponde específicamente a lo que es servicios digitales a partir de este año está vigente y se va a ver reflejado en nuestra tarjeta de crédito. Va a haber una retención del 10%
y en algunos casos hubo un aumento que ya el año pasado habían informado algunas plataformas digitales de streaming, por ejemplo, y que mucha gente no está conforme con eso, pero como siempre digo, es una cuestión legal y nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir la ley. Y justamente en ese sentido, Lilian tiene mayores detalles para poder hablar sobre su correcta aplicación. Bueno, efectivamente, Gladys, viceministro, es muy importante hacer mención a los impuestos a la enajenación de servicios digitales desde dos miradas. Si bien hoy la vamos a abordar desde el punto de vista del que presta no residente, no es menos importante señalar en una primera lámina los servicios o la enajenación de servicios digitales que se realizan desde el Paraguay hacia el exterior, lo que se denomina el impulso a la economía naranja. Solamente en esta primera lámina vamos a recordar que ese desarrollador de software, por ejemplo, que presta servicios digitales hacia el exterior, o sea, al exterior, a países limítrofes o a diferentes países del mundo, ese servicio no se encuentra alcanzado por el IVA, pero sí se encuentra grabado por el impuesto a la renta empresarial. Entonces, emite un comprobante de venta con el monto en la casilla de exentas, porque decimos que no está alcanzado por el IVA en virtud a lo que señala la ley. Sin embargo, este no es el tema que hoy nos ocupa principalmente, porque de hecho esto ya regía desde el 1 de enero, desde el 1 de enero del 2020. Sin embargo, hoy a través del decreto reglamentario, el año pasado recordamos que se postergó la entrada en vigencia a través del decreto 3667, el cual señaló que toda la retención y percepción tanto del IVA como del impuesto a los no residentes iniciaría el cobro de servicios digitales a partir del 1 de enero del 2021. Entonces vamos a la siguiente lámina para entrar ya en el tema. Pero antes de pasar, eso sería bueno, Gladys, y especialmente aquellos que desarrollan software o también tienen algunas prestaciones de servicios que hacen en otro país, pero que lo hacen desde acá. No está, como lo dijo Lilian y puntualizando, no están alcanzados por el IVA. Anteriormente algunos dentro de su factura incluían el IVA y algunos no incluían. Pero ahora ya se precisó con la nueva norma, que de hecho ya estuvo vigente el año pasado, pero que cuando corresponde a lo que es servicios digitales tenemos que aclarar también. En este caso, por ejemplo, alguien que hace una aplicación y que vende a otro país, entonces no está alcanzado por el impuesto al valor agregado. Solamente para puntualizar eso, y ahora sí podemos pasar al otro punto. Bueno, continuando lo que señalábamos, la enajenación de servicios digitales desde el exterior hacia el Paraguay. Si hablamos desde el exterior, hablamos de plataformas o hablamos de entidades, empresas o estructuras jurídicas no residentes que prestan servicios hacia el Paraguay, o sea, desde el exterior hacia el Paraguay, y en este caso sí se encuentran alcanzados por el impuesto al valor agregado y por el impuesto a los no residentes. En la siguiente lámina vemos la definición que trae la misma norma o la misma ley tributaria, la 6.380, de la definición de servicios digitales. Esta definición no es que lo señale la SED, sino la misma norma lo trae, tanto en materia de IVA como en materia de renta, y habla de que son aquellos servicios que se ponen a disposición a través de Internet o cualquier otra adaptación o aplicación de protocolos, plataformas o tecnología. Básicamente lo que señala la ley es que son todos aquellos servicios que se prestan y que necesariamente son automáticos y no viables en ausencia de tecnología de la información. Entonces, ese es un punto muy importante si pasamos a la siguiente lámina en la definición de lo que es los servicios digitales. Luego también en la reglamentación el año pasado, la Administración Tributaria a través de la Resolución 62 precisó o hizo una aclaración respecto a que también se consideran servicios digitales los servicios de asistencia informática, Gladys, y de desarrollo o mantenimiento de software. Te pongo un ejemplo, yo tengo una empresa en Paraguay y una prestadora de servicio, una proveedora del exterior, presta servicios de software o mantenimiento, desarrollo desde otro país al Paraguay,
Entonces, en ese caso es un ejemplo más de servicio digital según la reglamentación tributaria vigente, que hoy lo tenemos. Si podemos pasar a la siguiente lámina sobre artículo 6º de la Resolución General 62. A la siguiente. En la siguiente pasamos. Bueno, ahí vemos lo que acabamos de señalar, que la reglamentación también señaló que servicios de asistencia informática o desarrollo, mantenimiento de software, que siempre manteniendo la exclusividad a través de Internet u otra red, se presten desde el extranjero o proveedores no residentes a entidades de nuestro país. Entonces, ¿quiénes son estos no residentes? Mostramos en la siguiente lámina algunos logos de entidades no residentes que prestan servicios digitales. Solo a modo de ejemplo, pasamos a la siguiente, y ahí la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo saber si están grabados los servicios en Paraguay? Y ahí debemos de recordar que la misma ley en materia de territorialidad nos señala cuándo un servicio digital se considera prestado o realizado en territorio nacional. Y esto lo mismo, la misma ley lo establece y señala los diferentes puntos o que debe cumplirse para determinar si este servicio digital está grabado, vamos a decir en términos sencillos, en nuestro país. Pasamos a la siguiente lámina y ahí recordamos lo que dice la ley, que es la dirección IP del dispositivo utilizado por el cliente o código de la tarjeta SIM, una dirección de facturación del cliente, paraguayo en este caso, que compra de un no residente servicios digitales, cuenta bancaria utilizada para remisión del pago, una dirección de facturación del cliente del que disponga el banco o una entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito con que se realice el pago. Pongamos algunos ejemplos claros, Gladys, en este punto. Primero, que debe cumplir cualquiera o cualesquiera de los requisitos establecidos en ese artículo 84 de la ley para considerar que ese servicio digital es usado y aprovechado en el país y sujeto obviamente a impuestos en razón de ello. Entonces, pongamos un ejemplo: una persona va de vacaciones al exterior y utiliza un servicio de transporte, vamos a decir, a través de alguna plataforma de no residentes. En ese caso, esa persona está haciendo uso de su tarjeta de crédito emitido por un banco local en Paraguay. Entonces, ahí se cumple uno de los requisitos señalados en la misma ley para considerarlo como que ese servicio digital se encuentra usado y aprovechado en nuestro país y por ende sujeto a impuestos. Diferente sería el caso, por ejemplo, Gladys y a la audiencia, una persona que viene al Paraguay por una reunión de negocios, pongamos ese ejemplo, y utiliza para movilizarse alguna plataforma digital en nuestro país, pero utiliza con la tarjeta de crédito emitida por los países limítrofes o cualquier país del mundo. O sea, no es, su emisor de tarjeta no es un banco local. Entonces, en ese caso, por más que el servicio o que se utilice, vamos a decir, de transporte en el país, estamos hablando de un servicio digital, y como no cumple ninguna de las condiciones señaladas en la ley para considerarlo como tal, entonces ese servicio, cuando ese extranjero realice el pago, se traslada a un lugar a otro a través de su tarjeta de crédito no emitida por un banco local, entonces en ese caso no está alcanzado por los impuestos porque no se cumple el elemento de la territorialidad en nuestro país. Entonces eso es muy importante tener presente, porque a partir de ello es lo que uno o se determina si está grabado o no en nuestro país. Y ahí la audiencia y todos nos preguntamos, pero ¿cómo ingresa este monto a las arcas del Estado paraguayo? Entonces ahí es muy importante recordar que la misma ley, en virtud de la potestad que le confiere la ley, designa agentes de retención y agentes de percepción del impuesto, según el tipo de impuesto. Hacemos la diferencia, pasamos a la siguiente lámina, hablamos de agentes de percepción de servicios digitales aprovechados en el país del impuesto al valor agregado. Y ahí la misma ley les designa como agentes de percepción a las entidades bancarias, financieras, casas de cambio, cooperativas, procesadoras de pago,
empresas de telefonías y entidades similares. Entonces, en términos sencillos, si es que yo compro una, vamos a decir, soy un microempresario y quiero dar mayor difusión a la publicidad que estoy emitiendo sobre el producto que quiero vender en una plataforma digital, llámese cualquiera de las plataformas. En ese caso yo estoy poniendo el número de mi tarjeta de crédito y compro mayor espacio de difusión de publicidad. En ese caso, la pregunta es servicio digital? Sí, es servicio digital porque cumple la definición de servicio digital. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿cumple alguno de los requisitos para considerar que está usado y aprovechado en nuestro país? Efectivamente sí cumple porque se paga o el pago se realiza a través de una tarjeta de crédito emitida por un banco local. Entonces, considerando que cumple esos dos requisitos, entonces los agentes de percepción, tanto del IVA como los agentes de retención del impuesto a los no residentes, entonces ahí cuando yo realizo ese pago a ese proveedor de publicidad o de mayor difusión del exterior, de ese servicio de publicidad, entonces ahí es que el agente de percepción, llámese en este caso del ejemplo, la procesadora de pago o las procesadoras de tarjetas de crédito, serían los agentes de percepción del impuesto al valor agregado. O sea que es un punto muy importante a tener en cuenta porque ese sería un impuesto del residente y luego pasaríamos al siguiente, pero si hay alguna consulta... sí, varias hay. Sí. ¿Por qué empresa de telefonía está resaltado en una letra más grande luego? ¿Cuál fue el objetivo de destacar eso? Quienes nos siguen a través de ABC Cardinal están escuchando la exposición de Lilian, pero yo les quiero contar a esas personas que nos siguen a través de la 730 que dentro de justamente las entidades que son agentes de percepción están las empresas de telefonía con un destaque especial y subrayado luego. ¿Por qué? Bueno, la razón básicamente es, tengamos en cuenta una cuestión. Hoy es muy común saber que se cumple cuando hacemos todo a través de procesadoras de pago para que ellos constituyan agentes de retención. Hoy la empresa de telefonía tiene una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Que generalmente las empresas de telefonía adquieren los productos, los servicios digitales del exterior, lo adquieren y luego lo venden localmente. En ese caso no opera de esta manera como agente de retención porque de hecho ellos hoy, en el 2021, ya hacían las retenciones sin tomar en cuenta esto porque es otro mecanismo vamos a decir, de ingreso del impuesto. En términos sencillos, si la empresa de telefonía actúa similar a lo que son las procesadoras de tarjetas de crédito que lo hacen hoy y yo directamente contrato del exterior eso, entonces ahí sí actuarían de tal manera. Sería lo que en términos sería la compra business to business, vendría a ser empresa a empresa, telefonía al no residente. Y sin embargo nosotros cuando compramos a través de nuestra procesadora de crédito hacemos consumer to business, que vendría a ser el consumidor a la empresa. Entonces ahí radica la diferencia en la operativa, pero que no obsta a que eventualmente si la empresa de telefonía ingresaran en otro tipo de negocio que no fuera empresa a empresa y lo hicieran también consumidor final a empresa del exterior, entonces operaría de la misma manera que opera para las procesadoras. Esto se da, Gladys, cuando las empresas de telefonía contratan directamente con las empresas no residentes y brindan un servicio especial, ¿verdad? Entonces, como hacen un contrato entre ellas, le cobra a quien le cobra, la telefonía le cobra al usuario. Y ellos, como tienen un convenio, un contrato, ¿verdad? Hay un pacto entre la empresa telefónica con la no residente, que puede ser cualquiera, y que se brinde a través de la telefonía y se cobre a través de la telefonía. Entonces es una particularidad que nosotros estamos encontrando que también incluimos como agentes de percepción del impuesto al valor agregado. Bueno, esta información sobre todo les sirve a estas agentes de percepción por el hecho de que el consumidor va a pagar
Y no se va a enterar de que parte de su pago ya va a estar al IVA y está contribuyendo al IVA y parte a lo que corresponde a una retención del impuesto que paga su proveedor del servicio. Ahora, la empresa, ya sea el banco o lo que sea, tiene ya ahí su registro de cuáles son las compañías a las que le tiene que retener. No va a haber forma de que pueda decir, no lo voy a hacer. De hecho, Gladys, si recordamos, en los últimos días del año 2020 fue emitida una resolución en relación a los servicios digitales, donde específicamente la Administración Tributaria estableció el mecanismo para realizar justamente esta percepción del IVA y retención del impuesto al no residente. A lo que señalabas que el contribuyente no se va a enterar, en realidad en esa resolución señala justamente que yo, consumidor final de ese servicio de un proveedor no residente, al realizar, pongámosle el ejemplo de una plataforma estoy pagando, entonces en mi extracto de los próximos meses sí voy a ver una línea de pago a la plataforma, pero igualmente voy a ver una línea del impuesto al valor agregado que yo, contribuyente, en el caso que por las reglas del IVA se encuentra relacionado a mi actividad gravada, sí podría utilizarlo como IVA crédito. Te pongo un ejemplo para que la audiencia también entienda. Por ejemplo, yo soy una persona que presta servicios personales o tengo, vamos a decir, una clínica, y en la sala de espera de mi clínica, todos los televisores, la sala de espera y demás, compro determinados servicios o compro publicidad para darle mayor destaque al tipo de servicio que yo estoy prestando. En ese caso, ese IVA que yo veo en mi extracto de mi tarjeta de crédito por el pago, entonces yo lo puedo utilizar porque como IVA crédito porque se encuentra directamente relacionado a mi actividad gravada y lo utilizo como IVA crédito en mi declaración jurada mensual. Diferente es el caso de que si yo soy consumidor final, te pongo un ejemplo, yo no soy contribuyente, soy una persona relativamente joven, soy estudiante, no estoy trabajando, no genero ingresos, quizás no sea luego todavía contribuyente, pero en ese caso no es IVA crédito porque no está relacionado directamente a mi actividad gravada. Entonces, esa es una precisión muy importante en cuanto al IVA a tener en cuenta en los servicios digitales. Lo mismo cuando yo hago una publicidad, a través de una plataforma, o una red social, quiero hacer publicidad. Entonces ahí también sobre una prestación de servicio que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces ahí también correría la interpretación del IVA crédito porque tiene que ver con mi relación, con mi actividad, que yo estoy prestando un servicio. Por ejemplo, el caso de que yo quiera promocionar, no sé, una consultora que yo soy el dueño y puedo hacerlo a través de la red social, ese IVA va a ser un IVA crédito a los efectos contables. Bueno, y de pronto no faltará el avivado que va a querer usar el servicio que tiene en su casa y eso querer descontar, es decir, eso no entra. No. El que usaste en tu clínica, el pago del servicio para tu clínica porque prestas ese servicio para tus clientes, sí, pero eso que vos ves en tu casa, no. Eso en tu IRP vas a poder descontar. El análisis que siempre decimos a los contribuyentes que debe realizar en materia de servicios digitales a efectos de determinar si ese IVA es o no un IVA crédito, es determinar si es que efectivamente ese servicio se encuentra relacionado a mi actividad gravada. Si ese servicio no se encuentra relacionado a mi actividad gravada, en ese caso no constituye IVA crédito, por ende, como bien lo decíamos, no lo incluimos dentro de nuestra declaración jurada mensual del IVA. Pero ¿cuánto será que va a significar en un aumento de servicio estos impuestos? Bueno, en la plataforma Netflix ya informó a todos sus clientes cuánto iba a ser el aumento, ¿verdad? Y es 14,5%. El aumento total que hizo Netflix a sus usuarios. O sea, tipo, mi plan, por ejemplo, es de 100.000 y ahora voy a pagar 114.500 sobre ese monto global que yo pagaba. Sí, más o menos 14,5% más se va a cobrar conforme a lo que nosotros observamos de la notificación que le hizo la plataforma en este caso, a los usuarios, ¿verdad? Y se le envió a cada usuario esa notificación o esa advertencia de que a partir de este año
ya va a pagar ese aumento del coste del servicio, la tarifa del servicio. Dentro de la ley estaba ya establecido esto de que se podía prorrogar la vigencia y por eso es que se apeló a eso o fue específicamente el decreto. No, la ley tributaria, la ley 6.380 y su reglamentación le dio la atribución a la administración tributaria a poder aplicar cuando entra a regir cada uno. Uh-huh. Entonces, en el caso, estos dos casos tres en realidad, entra a regir a partir de este año el tema de servicios digitales y el tema también de juegos de azar, de la retención que se hace a los premios superiores a 500.000 guaraníes que ya habíamos hablado justamente en el programa anterior. Claro, pero lo que más causó también polémica de la gente, porque este año en particular en realidad se usó mucho ese tipo de servicios, el pago de plataformas como estas para ver películas y series. Sí, nosotros tenemos registrado, Gladys, más de 500.000 operaciones por mes de este tipo de servicios y una estimación de recaudación de aproximadamente 6 millones de dólares por año. Subió eso en base a los registros que estuvimos haciendo ahora o la constatación de esos registros que estamos trabajando con las operadoras de tarjeta de crédito. Muy bien, falta una última página del documento para terminar. Sí, solamente para recordar lo que señalaba Gladys, porque hablamos del 14,5% de tasa efectiva principalmente, recién nos referíamos al IVA, sin embargo es importante señalar también el impuesto a los no residentes y hablamos que los mismos agentes de percepción del IVA también están señalados en la ley como agentes de retención del impuesto a los no residentes. Y vamos a la lámina de la base imponible, o sea, el contribuyente señala ¿por qué un 14,5%? Y la respuesta es porque hablamos de un 10% de impuesto al valor agregado y en el INR, en virtud de la ley, la base imponible es nada más que del 30%, pero recordamos que la tasa del INR es 15%. Entonces, si aplicamos el 15% sobre el 30% de base imponible establecida en la ley para estos servicios digitales, vemos que la tasa efectiva es del 4,5%. De allí sale que mencionamos que los servicios digitales prestados por no residentes, usados y aprovechados en el Paraguay, están grabados a una tasa efectiva del 14,5%. Esto ya sería el IVA que paga el contribuyente local, vamos a decir, teniendo en cuenta el efecto traslativo del impuesto al valor agregado, y el INR, que vendría a ser que en vez de que el agente de retención del INR le pase los 100.000 guaraníes a las entidades o plataformas de no residentes, descuenta, vamos a decir, de ese monto un porcentaje del 4,5% que vendría a ser por el impuesto del INR y le pasa la diferencia. Es por eso que una opción de negocio de estos no residentes, justamente a todos los usuarios nos hicieron, en el caso específico de una plataforma específica, nos hicieron una atenta nota y amable recordatorio, pero en realidad si hacemos la diferencia con países del mundo y Latinoamérica, es mínima esa diferencia del 4,5% de impuesto a los no residentes, cuando en otros países de Latinoamérica obviamente la tasa de impuesto a la renta a estos es mucho mayor y tienen otros mecanismos también de ingresos del impuesto a esos países. Entonces es importante también siempre conocer nuestra realidad, pero no es menos importante dejar o debemos compararnos también con la región en materia impositiva, justamente para que podamos sacar las propias conclusiones. Lo que Lilian dice... ¿Por qué es importante que hayan participado de las clases de matemáticas en el colegio y no se hayan escapado? Sí, le siguieron el hilo a Lilian, ¿verdad? Siempre sobre nuestro ejemplo de 100.000 guaraníes que pagamos por el servicio. La base imponible del 30%, 30.000 guaraníes. Sí. 15% sobre el 30.000 serían 10% 3.000 y 15% 1.500, 4.500. Y al 10% del IVA sobre el 100.000 es el 10.000 guaraníes. Entonces 10.000 más 4.500, 14.500. ¡Tarán! Exactamente. Ahí podemos explicar para los televidentes de forma mucho más sencilla otra vez. La ley
La ley... ¿Por qué mi forma de explicarnos es No, sencilla? por Es supuesto, súper sencilla. por supuesto que es sencilla. 14.500 más del 100.000 que estás pagando. Por supuesto que es sencilla, pero simplemente para que la gente también entienda, Gladys, que la ley presupone que del monto que yo estoy abonando, el 30% es lo que ganó la empresa. Eso es lo que la ley supone. Okay. Entonces, sobre lo que ganó la empresa te aplica el porcentaje del 15%. Por eso que la tasa efectiva es de 4,5%. Y como bien lo dijo Lilian, es una tasa muy baja si comparamos con la región. Entonces, nosotros decimos que es muy poco lo que se aporta en lo que corresponde al impuesto a la renta de los no residentes y también lo que en este caso, bueno, el IVA que es 10%, que seguimos siendo un país donde es bastante bajo esa tasa o baja esa tasa. En otros países estamos hablando de 21, de 25, de 18%. Entonces seguimos siendo un país donde la presión tributaria es baja y tenemos que seguir aprovechando eso. Pero sí, solamente para explicar eso, lo dijiste muy bien, Gladys, pero también la ciudadanía tiene que entender cómo es que se diseña o se establecen las leyes. Totalmente. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria. En VIF Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. ¿Aún no conoces Fortis Mayorista? Te invitamos a que conozcas la sucursal más cercana y descubras el sector fríos. Para un buen asado o un buffet necesitas los mejores cortes de carnes y embutidos. Fortis Mayorista te ofrece el lugar ideal, donde además de comprar calidad, lo haces al precio más conveniente del mercado y apoyando a la industria frigorífica del Paraguay. Hacé una compra inteligente y elegí Fortis Mayorista. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Como todos los sábados nos acompañan los técnicos de la SET, además del viceministro de Tributación, Óscar Urue. Y en este bloque doy la bienvenida a Rosana Mena. Rosana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer. Muy buenas tardes para toda la audiencia y la teleaudiencia, compartiendo un nuevo año con ustedes. Así mismo. Y bueno, en el bloque anterior estábamos hablando de los impuestos en el marco de los servicios digitales. En este caso, ¿qué es lo que le planteamos a la audiencia? Ahora vamos a hablar un poquito de los trámites del RUC, ya que durante todo este año 2020 prácticamente tuvimos que implementar varias medidas sanitarias, medidas administrativas temporales para poder sobrellevar, atender a la gente y no perder, ¿verdad?, ni cortar los servicios que ofrecemos a las personas. Entonces, es importante que
que conozca ahora nuestro público también la resolución que se ha emitido finales ya de del 2020 que termina, ¿verdad? Entonces, en esta resolución se establece todos los trámites ya en una forma global, lo que está relacionado a la inscripción en el RUC, así como también la actualización y la cancelación. ¿Vamos a compartir una presentación? Sí, así mismo vamos a ver los pequeños ajustes que vamos a ir realizando durante este 2021 a nuestros sistemas y también cuáles son los mecanismos más ágiles que queremos ofrecer ya en forma general y no como una medida transitoria a los interesados en inscribirse y también a los contribuyentes que quieran actualizar su RUC. Como siempre, tenemos disponible nuestra página web para poder ingresar, www.set.gov.pi. Ahí vamos a poder ver cuáles son las opciones que tiene el interesado, el contribuyente y el ciudadano para poder realizar los trámites. Vemos en primer lugar las opciones en la página web, que es para la inscripción en el RESimple, que justamente es un mecanismo más corto, más simplificado, que va a seguir disponible en este 2021, y el enlace que es para la inscripción en el RUC para los demás impuestos. Así que es muy importante que conozcamos también estos enlaces que están de una manera ágil también para los ciudadanos. Pasamos a la siguiente lámina para recordar cómo va a ser el mecanismo de inscripción. Durante la pandemia también nosotros establecimos las medidas para que no se aglomeren en la SED. Entonces lo que se había decidido era que las personas presenten en un sobre los documentos firmados. Entonces ahora con esta resolución que se emitió, lo que se busca es ya algo general, o sea que el trámite general sea de esta forma. Ahora vamos a explicar de qué se trata. La inscripción de una persona física se va a realizar ingresando, como expliqué, en la página web de la SED, en el enlace correspondiente. El interesado va a completar esa solicitud electrónica y ahí es muy importante que al terminar va a haber un enlace que va a decir ver solicitud. Y eso es súper importante porque ahí la persona ya puede imprimir esa solicitud. Eso es lo que queremos recalcar bien, para que no olviden y no pierdan, pueden guardar eso en PDF, está disponible ahí al terminar esa solicitud. Lo guardan y ya lo pueden imprimir inclusive. ¿Qué va a pasar ahí? La SED va a analizar, va a tener unos días para analizar esa solicitud y si está todo correcto, tiene que, obviamente, la persona también adjuntar los requisitos que en un momento más voy a decir cuáles son. Y va a presentar esa declaración. Entonces la SED, una vez que analice y está correcto, va a aprobar. Entonces ahí el ciudadano ya va a tener su RUC y va a poder operar. ¿Qué va a pasar después? Una vez que le llegue la notificación al correo electrónico del ciudadano, esta persona ya puede imprimir, si es que no imprimió todavía esa solicitud que mencioné que almacenó, firma la solicitud de inscripción y también va a imprimir el formulario de solicitud de clave de acceso, que es el formulario 630. Otro formulario que va a imprimir, el 625, que es el acta de manifestación de voluntad, ambos verá para la clave de acceso. Entonces son 3 formularios que va a imprimir. Uno que ya dijimos de la inscripción, cuando termina la inscripción ya imprime. Luego tenemos el de clave y el de acta de manifestación que está disponible en la página web. Así que eso también ya no hace falta esperar. Hoy la gente estaba esperando que la SED le remita estos documentos, ¿verdad? Algunos ya se adelantaban e imprimían, pero era un poco confuso el trámite, ¿verdad? La gente nos manifestaba eso. Entonces, por eso se decidió, ¿verdad?, que todas las personas impriman ya su formulario 600 cuando les llega que efectivamente se aprobó su solicitud. Firman el formulario 630, 625 y lo dejan en un sobre en la SED. Eso es el cambio que hay ahora, o sea, va a ser un poco más rápido otra vez de lo que durante la pandemia se estuvo haciendo, durante, vamos a decir, 2020, mejor dicho. Entonces, este es el mecanismo para la inscripción de las personas físicas. Entonces, va a ser un poco más ágil. Ahora vamos a pasar a ver para las personas jurídicas. El proceso es el mismo también, la parte de la solicitud, ¿verdad?, que también se hace a través de la página web. Una vez que registren todo, presentan, adjuntan todos los documentos necesarios, todos los requisitos, la SED va a analizar la solicitud, va a aprobar si está todo correcto y también la empresa ya va a tener su RUC y ya puede operar, es decir, ya puede solicitar, por ejemplo, a una imprenta su factura o lo que necesite.
Pero en estos casos vamos a seguir manteniendo porque es necesario contar con la presencia del representante legal, ya que esta persona debe registrarse biométricamente. Entonces es necesario que él se acerque personalmente a la SED. Pero para eso le va a llegar un correo, al correo que declaró en la solicitud, para que se presente a la SED para finalizar el trámite de inscripción. Ya los funcionarios de la SED le van a imprimir todas las solicitudes, el formulario de solicitudes clave, el acta de manifestación y también el registro biométrico para firmar y también para que le tomen todo el tema de la huella y de la foto. Así que es muy importante esto, que tengan en cuenta el correo que declaren, hay que atender muy bien porque esa es la única manera que la SED tiene de contactar con el interesado. Así que siempre antes de terminar, verifiquen bien el correo electrónico declarado y no olviden al momento de terminar su solicitud de guardar esa solicitud que hicieron, porque otra vez después van a tener que enviar correo cuál era mi solicitud. Entonces, para evitar eso, justamente recalcamos eso para que puedan guardar e imprimir ya si es necesario. Y ustedes también más de una vez, Rosana, comentaron que muchos contribuyentes a veces no reciben un retorno, no tienen un retorno, y en muchas ocasiones los problemas eran que estaba mal el correo electrónico. Exactamente, justamente por eso recalcamos y repetimos muchas veces que enfatizamos, ¿verdad?, que carguen correctamente y que se aseguren que ese correo está activo también, porque o si no, después las personas ese correo ya no tenían acceso, ya no pudieron recuperar su contraseña, entonces se les complica un poco. Pero como pueden fijarse, esta resolución lo que hace es llevar ya a un mecanismo general medidas que se establecieron prácticamente al momento que inició el mes de abril, marzo, abril y los siguientes meses del 2020 por este problema que tuvimos, ¿verdad?, y que seguimos, ¿verdad?, con el virus. Pero hay otros temas, ¿verdad?, que dentro de este primer semestre del 2021 se van a implementar dentro del sistema como mejoras también para el contribuyente. Podemos avanzar a la siguiente lámina también para contarles una novedad aparte de el tema de la edición. Ese también es un tema importante con las personas jurídicas especialmente, porque el trámite de inscripción de personas jurídicas implica varios datos que tienen que declarar. Entonces, son los datos de la Constitución, los datos del registro. Tienen que registrar a todos los socios, también al representante legal principal y a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco larguito para el contribuyente completar. Entonces, ellos decían, la SED me rechazó porque puse mal, conste que está también publicado en la página web, el tutorial está está publicada la guía paso a paso de cómo hay que llenar, pero igual algunas personas se confunden o se equivocan y la SED les rechaza la solicitud en caso de errores que no concuerden, ¿verdad?, lo que declaró en la solicitud con el documento de respaldo. O muchas veces no es nítido el archivo que suben, no se entiende bien, entonces no podemos aceptar un documento que finalmente no es legible. Entonces, ¿qué hacía la SED? Rechazaba. Bueno, este mecanismo, si es que hay error, va a seguir, pero le queremos comentar a la gente que estamos trabajando para disponibilizar un mecanismo de edición o corrección de solicitudes que probablemente para el mes de mayo más o menos va a estar ya disponible. Entonces, la persona ya no va a tener que completar todo de nuevo la solicitud, sino que la SED va a enviarle un correo electrónico indicándole cuáles son los datos a corregir o a subsanar. O sea, esa es una mejora que va a ser implementada también muy importante. Y dice tu presentación, cuando los datos ingresados en la solicitud de inscripción no correspondan o los documentos anexados se encuentren incompletos o no cumplan con los requerimientos establecidos, la SED remitirá las observaciones y un enlace a la dirección del correo electrónico registrada en la solicitud a efectos de que el interesado, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a esa remisión del enlace, acceda a la misma solicitud presentada inicialmente y corrija o subsane por única vez los datos o documentos anexados. O sea, es decir, va a entrar en el enlace y va a encontrarse con un documento tipo un Drive en donde va a poder modificar. De hecho, le va a recuperar otra vez la misma plataforma, vamos a decir, la misma vista que tenía al momento de completar. El mismo formulario. Sí, y va a poder editar y presentar. Obviamente se establece un límite, porque si no también esto ya pasa a, vamos a decir, van presentando un ida y vuelta. Entonces ya
la primera vez, que si hay errores ya van a ser específicos, entonces exclusivamente eso va a tener que corregir. Por eso dice por única vez, no es que te vas a estar equivocando varias veces. Claro, y entendemos también que no creo que ocurra mucho, ¿verdad? Porque probablemente unos cuantos pequeños errores nomás también van a tener, ¿verdad? Es importante también que hay situaciones en las que sí se va a rechazar completamente también. Cuando se trate, por ejemplo, me quiero inscribir yo, Rosana Mena, por ejemplo, pero adjunté la cédula de identidad de un señor que se llama José, qué sé yo, Juan Pérez, ¿verdad? Que es totalmente ya otra cosa, ¿verdad? Entonces eso también, el prestar atención, porque hay personas que piden ayuda a otros para hacer su solicitud y a veces se adjuntan erróneamente los archivos, entonces hay que tener en cuenta también eso. Y un punto importante, si pasamos a la siguiente lámina, algo que la gente va a estar contenta también ya de que no va a ser necesario como requisito, porque va a ser súper fácil para la persona física lo que tiene que adjuntar, es solamente la cédula de identidad, ya la factura no se va a exigir. Este requisito de factura ya no es necesario ni para la inscripción de persona física ni tampoco de jurídica. Y para la persona física, entonces si vos sos una persona física, solamente tu cédula es lo que tenés que adjuntar y completar la solicitud, nada más. Recordamos y recalcamos que sea a ambos lados, no solamente la primera cara, sino ambos lados, anverso y reverso, porque ese también es otro tema. Y para las personas jurídicas no nos queremos explayar porque dependiendo del tipo y la naturaleza de la persona jurídica están los requisitos en el anexo, que no es muy diferente a lo que ya teníamos en las resoluciones anteriores. Entonces se le pide la escritura de constitución, que es lo que va también aquí, salvo otros casos que se presentan documentos, ¿verdad?, de resoluciones que aprueban la operativa de la empresa. Así que eso lo pueden encontrar en el anexo de la resolución. Rosana, viceministro, aprovechando nomás, ¿cuál era la explicación anteriormente para exigir la factura de la ANDE? Era poder saber la residencia de la gente, es decir, y por qué finalmente se levanta esto. Sí, es importante, bueno, nosotros anteriormente se pedía el tema de la cuenta corriente catastral, por ejemplo, para poder identificar. Después teníamos varios tipos de factura que recibíamos, podían ser de la ANDE, podía ser de SAP, podía ser de Copaco, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación real? Que esas facturas muchas veces no tienen el nombre de la calle, o si no figura sin nombre, o figura un nombre que ya no es, ¿verdad? Entonces es un tema que depende de otra institución externa, otra vez a la SED. Entonces finalmente esta factura no respalda lo que el contribuyente está declarando en su solicitud. Por ejemplo, yo vivo en la calle ABC, pero en la factura figura ZY en la factura. Entonces no hay una relación y finalmente no es un respaldo para lo que el contribuyente está declarando. Y tampoco queremos que el contribuyente nos mienta, porque tuvimos casos que se detectó de personas que, como no encontraban la factura, declaraban nomás ya la factura de alguien que tenía sí su dirección, y eso no queremos. Queremos recalcar que toda presentación que se realiza a la SED implica una declaración jurada por parte del contribuyente. Entonces, es por eso también que la SED saca este requisito. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que lo que el contribuyente, en este caso, o el interesado que quiere ser contribuyente, lo que declare ahí es lo correcto. Además, recordemos también, Gladys, que siempre para la actualización de datos ya no era luego un requisito. O sea, vos para la inscripción te inscribías, pero después para la actualización tampoco ya no era un requisito. Entonces, finalmente el contribuyente podía cambiar nomás luego otra vez su dirección, ¿verdad? Pero es importante que declaren correctamente, porque la SED, dentro de sus facultades, también va a poder tener la potestad de hacer los controles que ameriten. Es muy importante, Gladys, tener en cuenta lo mencionado, en el sentido de que con esta posibilidad que tienen los contribuyentes o los nuevos contribuyentes de no ya adjuntar la boleta de la ANDE o cualquier servicio público, le ayudamos de esa forma, ¿verdad? Menos requisitos, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que hoy con la tecnología podemos cruzar información, estamos nosotros cada vez más ampliando nuestro Big Data, y eso nos permite a nosotros poder ya detectar a la persona en dónde está, la dirección. Entonces, para nosotros los controles que vamos a hacer posteriormente ya van a ser mucho más rápidos y mucho más ágiles. Entiendo. Entonces, por ahí la lógica. Así mismo. ¿Hay todavía un par de páginas de la presentación? No sé si tenemos más tiempo para Tenemos un poquitito más de tiempo para redondear, sí. Sí, solamente compartir con la gente los tipos de actualizaciones que tenemos rápidamente. También con la placa podemos ir visualizando. Tenemos 3 tipos de actualizaciones que son las actualizaciones
automáticas. ¿Qué significa eso? Que vos presentás tu solicitud y en ese momento ya es aprobada la solicitud, no hace falta otro trámite más. Y después tenemos el tipo de actualización que es el previo análisis. ¿Qué significa eso? Vos presentás, no te moves de tu casa, presentás la solicitud, la SED va a analizar dentro del plazo previsto. ¿Y qué va a ocurrir después? ¿Se te aprueba o se te rechaza y te llega esa notificación al correo? No hace falta que te vayas a la SED. Y después tenemos la actualización que es presencial, en la que sí tenés que acudir a la SED. Es muy importante, Gladys, recalcar cuáles son estos tipos, otra vez, dentro de cada uno, para que la gente conozca y cuál es el cambio que hay con lo que ya veníamos teniendo. Es importante que veamos la siguiente placa, que las automáticas son las relacionadas al nombre de fantasía, correo electrónico, domicilio fiscal, establecimiento, todo lo que sea página web, calidad de importador, suspensión temporal del registro, reactivación de RUC suspendido, todo eso para física y jurídica aplica lo mismo, y para el caso de las personas jurídicas también sería lo relacionado al total de empleados y la página web también que ya mencionamos. O sea, todo eso es algo automático. Y en la siguiente lámina vamos a poder ver los que son previo análisis. Ahí es donde hay el cambio, porque aumentamos más los servicios ya a través de este medio para evitar que la persona tenga que acudir a la SED. Para las personas físicas, prácticamente todo lo que sea cambio de identificador y razón social, sucesores anteriormente tenían que venir, o sea, tenían que irse a la SED, mejor dicho. Entonces, en este caso, ahora con adjuntar la cédula de identidad para el tema de cambio de identificador es para las personas que se inscribieron como personas extranjeras y que luego ya obtienen su cédula paraguaya. Entonces, en ese caso, tienen que hacer el cambio de identificador. Ya no va a hacer falta tampoco que acudan, sino que van a adjuntar el documento y ya se les va a gestionar el trámite. La parte de actividad y obligación, por ejemplo, siempre es importante que la SED analice primero, porque pueden haber, por ejemplo, si una persona pone una actividad comercial, no puede ser que solamente declare que la obligación afectada es el IVA, sino que también está afectado a una renta. Entonces, por eso no le va a poder aprobar si es que le falta algo. Es muy importante por eso que la SED vea eso. Y para el caso de jurídica, anteriormente, si vemos todos estos casos de fusión, razón social, cambio de representante, de gerente, de tipo de sociedad, todo capital suscripto, todo esto era anteriormente presencial, y ahora todo lo que vemos en rojo prácticamente ya lo vamos a hacer previo análisis. Ya no hace falta que la persona se acerque a mostrar los documentos, porque anteriormente tenían que ir a demostrar. Por eso le pedimos a toda la audiencia, a todas las personas que van a hacer sus actualizaciones, que por favor escaneen los documentos que van a adjuntar del original para que se pueda ver en forma nítida, y que tampoco, así se evitan el rechazo también en caso de que no se pueda visualizar bien, ¿verdad? Entonces eso es algo importante. Y después seguimos con lo que es presencial. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué queda entonces como presencial? Y solamente un solo trámite queda como actualización presencial, que sería el cambio del representante legal. En la siguiente lámina justamente vamos a poder ver que el cambio de representante legal de una persona jurídica requiere presencia en la SED, porque se tiene que tomar los datos biométricos. O sea, eso no hay de otra, sí o sí tiene que ir para que se le pueda tomar los datos de las huellas. Entonces es por eso, solamente eso ya quedaría como presencial. O sea, claro, eso es también por la sensibilidad del dato en sí, de la función que cumple ese representante, para que no haya de pronto alguien que diga, bueno, mira, cambié y en realidad no cambió, es decir, y viceversa. Es muy complejo. Y muchas veces las personas dicen también a veces que parecemos que somos muy estrictos, y no es solamente por la seguridad de la institución, sino por la propia seguridad de la persona que se inscribe, porque después vamos a recibir reclamos de personas que había sido, yo no me quise inscribir, y que otra persona malintencionada lo hizo. Entonces, por eso que varios mecanismos también desde la SED se ha implementado con el correr del tiempo, y tenemos que buscar un equilibrio entre lo que es la tecnología y también la seguridad, ¿verdad? Y prácticamente sería eso. Y otro punto en la siguiente lámina que podemos ver es el tema de la suspensión temporal, que de modo a tener también un poco organizado todo este tema del RUC del contribuyente,
es que se establece que el plazo máximo de suspensión temporal es de 60 meses, porque había personas que ponían en el 2100, por ejemplo, que querían suspender su RUC, ¿verdad? Entonces, el plazo máximo que ahora a través de la resolución se establece es de 5 años. Obviamente, después transcurren esos 5 años, va a quedar el RUC en estado activo otra vez, pero el contribuyente va a poder volver a suspender si quiere, pero es por lo menos para que él vuelva a evaluar su situación, si corresponde que esté suspendido o ya lo debe cancelar. Entonces, es por eso que se establece este plazo también. Este es un detalle muy importante para tener en cuenta, Gladys, especialmente cuando hablamos de los que cobraron el PTU, el tercer pago del PTU y que se le inscribió de oficio. Van a estar suspendidos por 24 meses y el contribuyente, en este caso, va a ir a activar. Por ejemplo, si yo dejé de trabajar, yo soy cuenta propista, recibí el PTU, usé el PTU y en agosto de este año, en agosto de este 2021, yo voy a tributación o solicito la activación y solicito la impresión de mi boleta resimple. Entonces recién en el 2022, el año que viene, recién voy a empezar a tributar. Pero si yo no tengo ingresos, voy a estar suspendido por 24 meses y en ese plazo, en ese lapso, vamos a estar haciendo las verificaciones también, porque puede ser que empiecen a trabajar en una empresa de forma dependiente. Entonces, en ese sentido, ya no tiene que estar registrado también y ahí no va a pagar tampoco nada como, en este caso, como contribuyente. ¿Por qué? Porque no recibió ingresos. Entonces, son cuestiones que también adaptamos justamente para poder un poco entender la situación en momento de pandemia de las personas que recibieron el PTU 2.0 en su tercer pago. Muy bien, viceministro Rosana, hacemos nuestra siguiente pausa. Quédense con nosotros, que a la vuelta hay mucho más de Conexión Tributaria. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Fortis Mayorista, cada vez más cerca tuyo, con sus diferentes sucursales en distintos puntos del país, ofreciendo los mejores precios mayoristas del mercado, tanto a particulares como a pequeñas, medianas y grandes empresas, mediante su canal de ventas corporativas que te asegura envíos sin costo dentro del área de cobertura de tu zona. Entérate de más beneficios contactando con Fortis Mayorista en todas sus redes sociales. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos de regreso en Conexión Tributaria y ya en este bloque
nos acompaña el asesor jurídico externo de la SED, abogado Eber Otazú. Doctor Eber Otazú, ¿cómo estás, Eber? Bienvenido. Muchas gracias, Gladys. En este nuevo año, un saludo para todos, para vos, el señor viceministro, y al público en general, tanto de radio como televisión, que este realmente sea el año del repunte. Ojalá realmente. Este pasado 2020 nos dejó como enseñanza de pronto muchos aprendizajes obligados a usar la tecnología. La SED también en los bloques anteriores explicó cómo también disminuyó la burocracia, trámites presenciales, la forma de usar más la tecnología. Y creo que eso es también algo de lo positivo que destacar de lo que fue el 2020 y que otra vez en el 2021 se afianza. Sí, Gladys, yo creo que los cambios que vinieron para quedarse justamente tienen que ver con toda la tecnología y con toda la utilización de estos medios que realmente benefician, ¿verdad? Hoy inclusive se está hablando de implementar ya tipos de teletrabajo y que lógicamente va a disminuir costos y ayudar también a diferentes empresas. Creo que lo que nosotros implementamos de tributación ayudó de alguna manera a poder trabajar mucho más ágilmente a las empresas, o en este caso le sacó un dolor de cabeza sobre ciertos procedimientos que anteriormente se hacían. Hay que recordar que a partir del año pasado ya suspendimos el registro biométrico para el registro de personas físicas. Eso fue ya un adelanto, un paso justamente en cuanto a eliminar burocracia o disminuir burocracia, mejor dicho, y que creo que lo que nos dejó este 2020, como vos misma decís, Gladys, es que nos tenemos que adaptar, y esa adaptación ya vino para quedarse, y sobre todo, principalmente, vemos que hay ya mucho más, en este caso, mucha más adaptación. La gente como que ya quiere que se mantengan más eso y que no volvamos a lo que era antes. Inclusive nos dicen, es mejor este servicio, en vez de estar yendo a formar fila o sacar números, perder toda una mañana. Hoy directamente a través de la tecnología podemos hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo. Bueno, y en el primer bloque hoy hablábamos un poquitito de los servicios digitales alcanzados por los impuestos, luego también sobre las inscripciones en el RUC. Ahora continuamos con este pantallazo de temas de interés para este 2021. Sí, aquí tenemos, Gladys, y justamente el doctor Otazú nos va a hablar un poco de la parte jurídica, pero principalmente tenemos una presentación que queremos hacerlo juntos, que tiene que ver con qué es lo que nos dejó este 2020. Justamente hablamos siempre de promover el bienestar al ciudadano, y aquí vemos un poco la situación de cómo quedó en términos de recaudación, con un menos 4%, 13.3 billones, ¿verdad? Estamos nosotros justamente ajustando. Hay que recordar que recién el lunes vamos a tener los números fijos, los números reales, considerando que hoy es sábado, día inhábil, y todavía está corriendo, va a correr todavía el sistema, y el lunes vamos a tener los números fijos. Pero cuando nosotros habíamos empezado esto, pensábamos que íbamos a caer entre un 10 a un 20% de toda la recaudación durante todo el año. Sin embargo, tuvimos un menos 4%, mucho menos de lo que nosotros habíamos esperado. Imagínense que nosotros pensábamos que íbamos a bajar inclusive del nivel de recaudación del 2018. Sin embargo, acá en este gráfico estamos viendo que superamos lo que recaudamos en el 2018 y estuvimos así muy cerca de llegar al mismo monto. La barra que ustedes ven en más oscuro corresponde al efectivo, y la barra que vemos al lado corresponde a los créditos fiscales. Ahí sí vimos una reducción muy importante del 69% negativo. Es un déficit bastante alto, porque a partir de la ley de emergencia ya no se devolvió solicitudes, o sea, ya no se devolvió crédito fiscal, ni tampoco se aceptó solicitudes de devolución fiscal, y
como habíamos visto ya los días anteriores, un 10,9% mayor de inscriptos. Vemos que también muchos cuentapropistas se le había despedido de sus trabajos comenzaron a emprender negocios unipersonales, y eso realmente fue muy importante, por eso vimos ese aumento. En total se registró 88.000 contribuyentes en el 2019 y el año pasado 98.384 nuevos contribuyentes, un aumento del 10,9%. Y ahora con la inscripción que hicimos ya superamos los 1 millón de contribuyentes en total de la administración tributaria, con la inscripción que hicimos a los del PTU que recibieron justamente las ayudas económicas este fin de año 2020. Interesante, muestra también cómo es posible esa reactivación o avanzar al menos hacia ella. Siempre existe una incertidumbre porque no sabemos cuándo exactamente llegan las vacunas, no sabemos también de pronto, sabemos que no hay ninguna intención así oficial de hacer ningún retroceso, todo lo contrario, lo que se trata es de contener con lo que hoy se maneja y sobre todo siempre ese llamado ciudadano a cumplir el protocolo, de no aglomerarse, etcétera, etcétera, para evitar que la cuestión sanitaria tenga de nuevo coletazos en la parte económica, sobre todo eso, porque ya todos, no solamente empresas grandes, también pequeñas, familias en general, vivieron y sufrieron lo que fue el 2020 y en esos meses más crudos en cuanto a la crisis económica. Entonces creo que no está en los ánimos de nadie, afectar o interrumpir este proceso de reactivación, todo lo contrario. Y es posible, cumpliendo los protocolos, inclusive estos datos de la recaudación y también de la gente que se está formalizando, es prueba de ello, o es indicador de ello. Y sí. Y un detalle no menor, Gladys, es que, siguiendo también con lo que estaba diciendo el viceministro, a nosotros el año pasado, en el año 2020, se conjugaron dos momentos históricos, porque imagínate que en plena pandemia, en plena emergencia sanitaria mundial, al Paraguay le toca la aplicación de la ley 6.380. O sea, estábamos en una situación en la que toda una ley nueva, esta reforma gigantesca que se hizo, porque no fue nada menor, 155 artículos que cambiaron los 3 principales libros de la ley 125 y sus modificaciones. La aplicación de esta nueva ley se dio en medio de este contexto, de esta emergencia, y como vamos a ver más adelante, estamos acá también para apoyar justamente esta presentación del viceministro, como vamos a ver más adelante, la SED nunca paró. Yo puedo decirte que la administración tributaria, a pesar justamente de, incluso en los momentos más críticos, cuando estábamos en la fase 0, la administración tributaria no paró, y eso en gran medida es justamente debido a los avances tecnológicos que tiene la SED, principalmente en el área en la que yo estoy vinculada, que es el área jurídica. Yo te puedo asegurar que los procesos son ya casi en un 90-95% digitalizados, entonces el trabajo bien se podía hacer también desde la casa. Y los colegas abogados, los técnicos de la dirección del área jurídica estuvieron trabajando en todo lo relacionado con las normativas para la aplicación, y no fue solamente eso, además de lo duro que fue el hecho de por sí de tener poco tiempo para la implementación de todas las normativas. Otra vez se tenían que sacar normas o resoluciones anexas que permitan justamente la flexibilización que obligaba la pandemia. Y en ese contexto, yo sé que el año pasado también se desarrollaron en los programas, se estuvieron desarrollando todas las medidas que se tomaron, y entre eso imagínate que habían momentos cuando las fases se endurecían. Parecía que los contribuyentes tenían la posibilidad de salir, en algún momento no podían ni siquiera salir, entonces ahí se tenían que sobre la marcha se tenían que establecer nuevos mecanismos, y esos nuevos mecanismos obviamente tenían que llevarse a cabo por medio de resoluciones, de
actos administrativos que eran trabajados con el equipo técnico internamente, con el viceministro, se le presentaba al viceministro, él tenía que decidir finalmente todo lo que el equipo le planteábamos. Entonces fue un año bastante duro, pero a pesar de eso se llevó adelante un trabajo impresionante que hizo justamente que estos números que está dando el viceministro sean reflejados. Realmente fue muy difícil porque en realidad el área jurídica tuvo una responsabilidad muy importante de establecer medidas inteligentes o adaptar las normas a los efectos de que pueda ser cumplido o flexibilizar ciertas obligaciones. Entonces en realidad nos demostró que sí se podía y bueno, lo que nosotros vemos es que mientras menos quejas hay, es como que funcionó mejor todas las medidas que implementamos y bueno, como se observa el resultado es positivo, el resultado en términos de recaudación fue óptimo a pesar de toda esta situación. Si podemos ver la lámina siguiente, ahí podemos ver un poco también algunos puntos que estamos mencionando, ¿verdad? Dentro de todo esto establecimos facilidades tributarias justamente para mitigar esto. Se prorrogaron vencimientos en los momentos más complicados, habíamos prorrogado, habíamos pasado inclusive 60 días. Se hizo una reducción de impuestos para estimular la importación y el comercio fronterizo, que fueron las ciudades fronterizas fueron las que más tuvieron impacto negativo. Ahí tuvimos que reducir el selectivo del consumo, reducimos también la base imponible del IVA para el sector gastronómico, etcétera. Muchos sectores se vieron, es más, se siguen viendo favorecidos porque las medidas están hasta junio del año 2021. Establecimos facilidades, planes de facilidades de pago, donde el interés era cero, donde podían fraccionar más de 48 cuotas, depende de los montos. Se establecieron o se flexibilizaron los plazos para presentación, tanto los procesos también. Exoneramos contravenciones por multas por contravenciones, mejor dicho. Eso fue hasta octubre. Y se simplificó a través de la tecnología los trámites, ¿verdad? En ese momento también que mencionaba el doctor Otazú, ampliamos la validez del certificado de cumplimiento tributario a 90 días inclusive, ¿verdad? Entonces eso también se vieron beneficiados para los créditos, ¿verdad? Entonces los trámites de actualización de los datos eran todos electrónicos, eran todos digitales. En fin, una serie de medidas que establecimos y creo que esto hoy podemos ver que resultaron. La gente se adaptó, inclusive tuvimos mucho más contribuyentes y por otro lado también tuvimos mucha más gente que pudo cumplir, porque muchos decían, no, es muy complicado, el interés es alto, en muchos casos interés cero le aplicamos con el decreto 3966. En fin, esto creo que es también digno de destacar y reconocer todo el equipo humano de la Subsecretaría de Tributación, que también ustedes empezaron a conocerles a través de este programa. Muchos de ellos vinieron, muchos de ellos todo este año que pasó participaron y vieron también la capacidad y la clase de compromiso de parte del funcionario de tributación ante esta situación. Sí, complementando un poco lo que dijo el viceministro, en el tema de las prórrogas no olvidemos también que con relación al IDU, que es un impuesto nuevo que empezó a regir ahora con la ley 6.380, que vino a sustituir, fue un cambio de paradigma que vino a sustituir también la tasa adicional del IRASIS y del IRP en lo que respecta a ganancias por dividendos que estaban establecidas en la anterior ley. También una de las medidas que se tomó al respecto fue que se permitió, justamente se prorrogó la posibilidad de generar el comprobante de retención para aquellos que ya habían distribuido sus utilidades y que en el lapso del 1 de agosto hasta el 31 de agosto del año pasado se podía generar ese comprobante de retención y en base a eso después en septiembre se generó automáticamente la proforma a través del sistema Marangatú que tenían, como habíamos ya explicado en programas anteriores, tenían 13 días para confirmar o modificar esos datos. Vos sabés, Gladys, que cuando nosotros cuando hicimos la rendición de cuenta y comenzamos a observar todo lo que hicimos, en realidad nos sorprendimos tantas
normativas que emitimos. Nunca antes la Administración Tributaria había emitido tantas normativas entre resoluciones generales, entre decretos, justamente para ver un poco y flexibilizar, pero por otro lado también para implementar la reforma tributaria, ¿verdad? Entonces, realmente estamos contentos con todos estos resultados que tuvimos este 2020 y que esperamos que este 2021 también tengamos. 69 decretos y resoluciones. ¿Te pasaste firmando, viceministro? Sí. ¿Y cuál es tu trabajo? Y nada, firmo. No simplifique así. No, pero la ventaja es que hay firma digital. Ah, bueno, ya está. Eso ayuda mucho. Te ayuda mucho. Consultas vinculantes y no vinculantes, 88. Sí, claro, lo que decíamos, cuando muchas veces nuestros televidentes o nuestra audiencia de ABC Cardinal hacían consultas muy puntuales, a veces ameritaba contáctenos, a veces ameritaba a consulta vinculante. Claro, acordate justamente eso, Gladys, que la Administración Tributaria, como uno de sus procedimientos más importantes, tiene justamente las consultas vinculantes y no vinculantes. Es más, ahí yo me animaría a decir que esas 88 consultas son vinculantes, probablemente hayan sido vinculantes las que se presentaron oficialmente, porque hay una gran cantidad de consultas, por llamarlas de alguna manera no vinculantes, que también se hacían por otros mecanismos, ¿verdad? Se hacían por mecanismos de los correos electrónicos. O por contáctenos. Por contáctenos, y ahí hablamos de miles de consultas que diariamente fueron recepcionadas por los funcionarios de la administración. Esta sería una presentación, mira, yo te digo, Gladys, esta sería una presentación también de una de las áreas más importantes, y es más, te vuelvo a repetir, como ya te lo dije anteriormente, para que veas que siempre veo tu programa, que en el programa pasado, cuando hablaron los compañeros de las otras direcciones, que empezaron que comentaron, hicieron una analogía, básicamente, de que una de las áreas era el corazón, otro era el pulmón. Nosotros estamos ahora viendo un panorama, cuando hablamos de las normativas y los dictámenes, de la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria, la Dirección Jurídica, que desde acá también... ¿Y qué órganos son ustedes? Y yo creo que la dirección jurídica sería más o menos como el alma entonces, que sirve para mover todo el cuerpo. Qué romántico. No. Al director de Administración y Finanzas no tenían ya órganos, se llevaron los órganos principales, se llevaron ya el cerebro, el corazón, el pulmón. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Él y no sabía qué iba a hacer, y más o menos era la sangre, como que a todos afectaba lo que él planteaba. Entonces vos decís, el alma. Tipo, algunos no van a creer en vos, pero los que creen saben de tu importancia. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Esos son los trámites entonces que se hicieron, las resoluciones que sacaron, formaron parte del complejo 2020 y las respuestas que se fueron dando sobre la marcha. Algunos al principio, otros más o menos en el desarrollo y otros en la parte ya final del año pasado seguramente. Sí, de hecho, como bien lo decía el doctor Otazú, el 2020 marcó realmente un hito histórico en cuanto a la situación, ¿verdad? Y tener que adaptarnos a eso realmente fue bastante complicado, pero como vemos, estamos contentos con todo lo que se hizo, con todos los resultados que estamos teniendo. Si podemos pasar la presentación, ahí vamos a ver un poco también este hito histórico también en cuanto a lo que es transparencia fiscal, ¿verdad? Estas leyes, la ley 6656 y la 6657, tiene realmente una trascendencia histórica porque la 6656 aprueba la Convención sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Hay más de 140 países que pueden intercambiar información con Paraguay y Paraguay también con ellos a los efectos fiscales, ¿verdad? Y la 6657 que establece los estándares internacionales sobre transparencia fiscal, son estándares que la OCDE recomienda. La OCDE es la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico de los Países, una organización internacional bastante importante que Paraguay forma parte del Foro Global y que realmente con esto levantamos el secreto bancario para la administración tributaria. Eso creo que queda dentro de la historia como un año bastante importante y a los efectos de la lucha contra la evasión y también contra los delitos transnacionales. ¿Cómo era eso, viceministro? ¿Cuál era la explicación que daban para no dar el dato?
y que no está judicializado, solamente con una orden judicial se puede tener. Y hay veces que no amerita, por ejemplo, participar en la fiscalía porque no es un delito, puede ser una omisión o puede ser en este caso, una infracción tributaria, pero que no puede constituir delito. Entonces no hace falta participarle a la fiscalía o al juzgado para pedir solicitud, y teníamos que recurrir a ellos para poder acceder a datos bancarios o a través del Banco Central del Paraguay, pero era muy complicado acceder a estos datos. Entonces con este levantamiento realmente vamos a poder acceder a toda información, podemos hacer toda la trazabilidad de las operaciones, de los movimientos. También con esto se le va a poder excluir a Paraguay de la lista de países no cooperantes, porque Paraguay va a poder cooperar y vamos a poder intercambiar información. Justamente eso creo que es fundamental. Vamos a poder acceder a datos, especialmente porque a partir de este año tenemos lo que es los precios de transferencia, y como habíamos ya visto en algunos otros programas, esa información nos va a servir para poder ver si el precio es realmente objetivo, si el precio tiene que ver con la operación real, porque normalmente se daba la particularidad que podían establecer precios que no eran los acordes o los que son reales, porque como son empresas vinculadas pueden pactar un monto mucho menor. Unos valores que distorsionaban el mercado finalmente. Totalmente. Especialmente cuando hablamos de productos como los commodities, que son productos en este caso que Paraguay produce, exporta, y que mucha gente decía, ¿por qué no establecemos impuestos sobre la soja, ¿verdad? Por ejemplo. Y nosotros decimos que los impuestos sobre exportaciones no son impuestos que realmente tienen una naturaleza jurídica correcta, porque gravar la exportación en realidad nosotros tenemos que grabar la renta, tenemos que grabar la ganancia, y eso es lo que está establecido en la ley. Pero ahora con esta herramienta que es el precio de transferencia, vamos a poder decirle que esa renta es mayor de lo que ellos podían eludir bajo justamente esas condiciones que estaban anteriormente, que podían pactar un precio que no era el real. Y para tranquilidad de los escépticos, también ya desde el año pasado o antes es que se cancelaron las posibilidades de devolución del IVA, sí, del crédito fiscal. A partir del 1 de enero de 2020 ya habíamos suspendido, conforme a lo que establece la ley 6.380, la devolución del IVA para productos agrícolas en estado natural, especialmente cuando tiene que ver con la soja también. Eso también limita bastante los niveles de aporte. O sea, no es lo mismo que yo aporte 14 millones de dólares en renta, pero me devuelvan 68 millones de dólares, ¿verdad? Tal cual. Entonces, evidentemente había una distorsión, una inequidad, y que se corrigió con la ley. Bueno, estamos en una presentación que nos hacen aquí Ever Otazú y el viceministro de Tributación, Óscar Orué, para toda la audiencia de ABC TV y también quienes nos siguen a través de ABC Cardinal, describiendo un poco de lo que nos dejó también el 2020 y es las expectativas para este 2021 que ya empezamos. Bueno, continuamos entonces con el repaso de este documento que vemos en pantalla. Nos quedamos en la diapositiva. Sí, en esta diapositiva. Bueno, no sé si el doctor Otazú quiere... Sí, yo no, solamente un punto. Mira, Gladys, esta posibilidad de que estas dos leyes tan importantes realmente hayan sido sancionadas, hay que decirlo con todas las letras. Si bien hay un equipo muy importante que trabajó técnico, o sea, que fue lo más importante, también hay que destacar el gran apoyo también y el impulso que se dio desde la administración tributaria en la cabeza del señor viceministro. Fue uno de los grandes promotores de estas leyes, que vinieron también de la mano justamente con otras que salieron, que se emitieron, que se sancionaron el año pasado, como por ejemplo, te acordarás, todo lo relacionado con esto que se venía ya trabajando de las sociedades con las acciones nominativas. Entonces, a partir justamente de ese tipo de leyes, se va a permitir, o se está permitiendo justamente, que haya más transparencia de todo punto de vista. Hoy en día ya, gracias a esa ley, también, gracias a estas leyes y a la ley que
que obliga justamente a que las acciones sean nominativas. Entonces van a ir desapareciendo a poco todas estas sociedades de maletín que tan mal le hicieron a la vía jurídica, comercial y económica de nuestro país, porque a través de ellos se cometían los ilícitos. Entonces eso es muy importante. Para un poco contextualizar a la audiencia que quizás no maneje los antecedentes, esto ya es un proceso de transparencia de hace varios años y que se instaba justamente a que dejemos de tener las sociedades anónimas, en el sentido de que es decir, no las sociedades anónimas, las acciones al portador. Es decir, que las sociedades estén compuestas por sus accionistas con nombre y apellido. Empresa, no sé, Gladys Benítez SRL está compuesta por Gladys Benítez, Oscar Orué y Ever Otazú. Y no una acción al portador que es dueño el que la tenga nomás. Y entonces eso promueve mucho el lavado, es decir, justamente lo que se busca es la transparencia para evitar esos otros delitos que se cometen al tener esa posibilidad de no figurar, de actuar ahí entre las sombras. Por eso es que salió la ley y luego se dio un montón de concesiones en cuanto al tiempo de aplicación de la misma. Acá lo que es importante, Gladys, lo que mencionás es conocer el beneficiario final. ¿Quién es el que se beneficia con esa actividad comercial, con esa actividad industrial o de servicios, con esa empresa que está ganando dinero? Y que realmente tenemos que saber quién es el que gana, el que va a absorber o que va a tener esa ganancia. Y que la ley hoy ya permite conocer, independientemente de que sea una sociedad, los accionistas, una persona jurídica, siempre se va a conocer quién es la persona física que está detrás de esa persona jurídica, de esa empresa que puede ser de maletín o no. Y sobre todo también esa lucha contra los delitos que tienen que ver sobre hechos ilícitos. Estamos hablando de tráfico de drogas, estamos hablando de otros delitos transnacionales, ¿verdad? Del contrabando, ¿verdad? Entonces, de ese tipo de situaciones, o la lucha contra el terrorismo también, ¿por qué no? Que Paraguay ya se lo ve de forma diferente con la aprobación de todas estas leyes. Hay que recordar que en el año 2019 Paraguay aprobaba una ley en el cual también se establecía como la evasión como delito precedente, el lavado de activos, que eso también permite a la administración poder trabajar en coordinación con CEPRELAT. Cuando tributación encuentra un indicio de lavado de dinero, porque hay veces que justamente el pago de impuestos también puede ser un hecho de lavado de dinero, ¿verdad? Pagan los impuestos a los efectos de poder limpiar el origen de ese dinero irregular. Entonces, en esos casos nosotros pasamos en este caso, a la CEPRELAT. Por ejemplo, en el año pasado vimos algunos contribuyentes que tenían ingresos muy altos, ¿verdad? Y que no podían demostrar realmente cómo es que tenían esos ingresos, ¿verdad? Pero ellos declaraban que tenían los ingresos y pagaban impuestos por eso. Entonces, en esos casos, ¿qué hace la administración? Remite un ROS o un registro de operación sospechosa a la CEPRELAT para que investigue justamente el origen de esos fondos. Por eso es que ustedes se acordarán que el año pasado la CEPRELAT tuvo una serie de normas que emitieron justamente cuando uno iba, y la crítica era: yo me fui a cambiar mis $100 y me pidieron toda la información, ¿verdad? Pero eso es justamente para prevenir la posibilidad de delitos que se puedan realizar. Muy bien, hacemos otra pausa. Les invito a continuar con la programación. Enseguida regresamos con más. En VIF Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery.
Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que puedas imaginar. Realizando tus compras en la sucursal más cercana, tenés asegurado precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor, porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en el primer programa del año de Conexión Tributaria. Me acompañan como habitualmente el viceministro de Tributación, Óscar Urué. También está con nosotros esta tarde Eber Otazú. Él es el asesor jurídico externo también de la SED. Y hablamos de todo un poco de impuestos que rigen desde este año. Hablábamos un poco también de la inscripción en el RUC y de algunos servicios que ya no necesitan la presencia del contribuyente en la sede de la SED, y esto es a partir de este año justamente. Y también hacíamos en el bloque anterior un repaso de esos pasos del país a la transparencia. Y durante la pausa yo le decía al viceministro y le consultaba, si bien hablábamos con detalle el programa anterior sobre lo que implican los impuestos en los juegos de azar, también forma parte justamente de todo este paquete de servicios que tienen que ser, o productos que tienen que ser alcanzados por impuestos. Sí, asimismo, Gladys, a partir de este año está previsto la retención del 8% al momento de que se gane un premio superior a 500.000 guaraníes. Eso hay que tener en cuenta, porque si yo gano un premio menor a ese monto, no se tiene que hacer la retención correspondiente. Siempre correspondiente a un valor igual o mayor a 500.000 guaraníes. 8% que corresponde al impuesto a la renta personal, y que en realidad era una cuestión que se discutía muchísimo el año anterior y también en otros momentos, porque había una ley del año 73 que no se aplicaba, que iba para los excombatientes de la guerra del Chaco, y que en realidad fue muy discutido en la adjudicación del juego de azar del año pasado. Sin embargo, con esto ya se aclara y se precisa que todos aquellos, independientemente de qué tipo de juego de azar y en el cual uno gane dinero, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que yo gane un vehículo a través de un juego, de un sorteo, ahí no corresponde la retención. Pero si yo gano dinero en efectivo, se tiene que hacer la retención correspondiente y me entregan la diferencia de ese premio. ¿Y qué pasa, viceministro, si yo gané juegos de azar varias veces en el año y todo sumó más de 500? Eso no importa, tiene que ser 500.000. Lo que corresponde a 2020 está bien que tenés que declarar vos lo que 2020, porque no hubo retención el año pasado. Entonces, este 2021 vos vas a informar. Si vos sos apostadora y jugaste juegos de azar y ganaste, tenés que declarar eso. ¿Ok? Ahora, a partir de este año ya no es así. A partir de este año ya es la retención directa. Entonces ya no tenés que más declarar, porque directamente ya te dan la diferencia nomás de lo que ganaste. Pero entonces es por ocasión. Si ahora gané 500.000 guaraníes o más, ahí me retienen. Sí. Entonces, si es menos, no me van a retener. Correcto. No se va a hacer entonces la suma de diferentes ocasiones. No se va a hacer la suma a partir de este año, pero a partir lo que fue el año pasado, sí corresponde que vos declares en tu ganancia de capital. Bueno, y justamente insistiendo mucho con esto que venimos también diciendo, qué importante también esto para ampliar la base tributaria,
qué importante que se distribuya equitativamente los impuestos. Siempre le preguntamos al viceministro, ¿verdad que no va a haber nuevo impuesto? Y la respuesta siempre nos dicen que no, ¿verdad? Pero en contrapartida, la idea es que la carga sea distribuida entre más personas, así es más liviano finalmente todo. Claro, y que sea distribuida entre más personas, Gladys, pero principalmente que sea distribuida de forma equitativa. O sea, el que tiene más, paga más. El que tiene menos, paga menos. Esa es la idea de la reforma tributaria que implementamos el año pasado y que estamos concretando toda la implementación este 2021. Y hay que tener en cuenta el tema de los juegos de azar independientemente, por ejemplo, el casino. Y nos discutíamos mucho con la gente del casino porque ellos venían y decían, no, nosotros viene apuesta, pero en realidad puede perder otra vez eso, te dice. Y la idea es que se pueda nominar el registro de los apostadores. Y que si una persona empezó apostando por 500.000 y retira 1 millón, entonces es sobre 500.000 se hace la retención, ¿verdad? No importa, durante el tiempo de estadía del casino, no importa cuántas veces ganó y perdió, lo importante es cuánto retiró, cuánto salió de ese día con la ganancia, ¿verdad? Porque el casino estaba bastante, un poco, no querían realmente que se retenga porque decían que era que hoy no se podía hacer eso, o sea, era inaplicable el argumento de ellos, pero le decíamos no, en realidad hay una realidad económica, que uno va y apuesta por 1 millón de guaraníes, pero si retira 2 millones de guaraníes, ganó 1 millón, claro, ¿verdad? Ahora, si retira el mismo monto que apostó al principio, bueno, no, hay ahí ganancia, ¿verdad? Entonces, ese es el punto fundamental en lo que corresponde a los juegos de azar, que ya el programa pasado habíamos hablado, y que ahora está en plena vigencia ya a partir de este año. Y se entiende también, viceministro, y ver la resistencia, porque siempre nomás lo hay eso. La primera reacción es el no, ¿verdad? En este caso era el no se puede, pero en realidad en el fondo es no quiero que se retenga, era eso probablemente. Pero también aquí hay que tener en cuenta, y otro de los impuestos que mucho generó resistencia este año fue el IRP, sobre todo el IRP. El IRP, la gente te venía y te decía, pero ¿cómo voy a pagar? Y si vos te pones a pensar en los números de cuánto gana, cuánto es el salario promedio de los trabajadores, y tenés unos resultados de 3,5 millones de guaraníes en la función pública y en el sector privado 2,5 millones, una cosa así, ¿verdad? Según la Dirección de Estadísticas. Entonces, no tenés solvencia moral para venir a decirme que ganás lo suficiente para el IRP y no querés pagar. Hace poco me fui, Ever, perdón que haga esta comparación, ¿verdad? Ever y viceministro, visité por un trabajo a unas comunidades indígenas de la zona de Itapúa y de Cazapá. Uno sabe lo que es verle a una mujer saliendo kilómetros a buscar agua porque no tienen agua potable, ¿verdad? ¿Y cómo va a generar el Estado los recursos para esas poblaciones vulnerables si lo que tenemos más, los que somos privilegiados de ganar un poco más, no aportamos lo que corresponde? Porque no estamos hablando de que nos retienen el 40% de nuestro salario. No, absolutamente. Nos dan la posibilidad inclusive de descontar muchos de nuestros gastos. Y con ver esas realidades, como que parece que después no te animás luego a objetar, no, yo tengo que pagar el IRP porque estoy en un grupo privilegiado de gente que accede, por algún motivo, ¿verdad? Pero que accede a un mejor salario que los demás. Entonces no tengo por qué venir a decir, o sea, puedo hacerlo de hecho, ¿verdad? Y lo hace la gente, pero no corresponde. Ahí hay que puntualizar algo. IRP es a partir de 6.600.000 un promedio mensual, porque es 80 millones de guaraníes al año. Así es. ¿Verdad? Entonces, evidentemente tiene un ingreso, no digo importante, pero sí un ingreso superior al de la media. Al de la media. Entonces, evidentemente tiene que aportar en base a esa ganancia, a esa riqueza. Y un punto también, son 190.000 contribuyentes nomás el IRP. Y la gente cree que es para todo, en realidad no todos tienen ese nivel de ingreso. Y somos 3.500.000 personas económicamente activas registradas según el censo, ¿verdad? Probablemente eso ya aumentó ahora porque estamos superando los 7 millones de habitantes y solo 190.000 personas inscritas en el IRP. Entonces, evidentemente,
justamente hay que tener en cuenta que ahora con la implementación es mucho más equitativo y mucho más justo los impuestos en general, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es la justicia y la equidad tributaria es el pilar de esta reforma tributaria. Y por último, antes de irnos a la pausa, encima otra vez, como contribuyente del IRP tenés la posibilidad de todos tus gastos, tener tu factura y poder descontar y después sobre la diferencia nomás pagar, que al final puede ser que no pagues. Sí. Y si no pagas de todas maneras, estás haciendo una gran contribución a toda la economía porque estás exigiendo facturas a todos los locales. Entonces estás contribuyendo para que otros paguen el impuesto. Y un punto no menor que la gente tampoco maneja y conoce es que esta ley 6.380 promueve o incentiva la inclusión financiera. ¿Qué significa eso? Si yo tengo mi dinero en un banco o pongo en CDA, los intereses que me genera ese CDA o ese dinero que yo deposito en una cuenta bancaria está exonerado del impuesto a la renta personal. Entonces yo puedo tener lo que yo gane en el banco, está exonerado de IRP. O sea, entonces es un punto fundamental en la formalización, en la inclusión financiera y sobre todo ver que se le obliga a las empresas a que le paguen a sus empleados a través de los bancos, porque eso le va a permitir también tener una trazabilidad y sobre todo formalizar, y podemos cruzar IPS, tributación con ese ingreso que está teniendo, porque acá lo que tenemos que buscar es la formalización. Y justamente tenemos unas láminas que vamos a hablar enseguida, antes que termine el programa, este primer programa del 2021, acerca de lo que es lo importante que es la formalización. Muy bien, hacemos la última pausa, enseguida regresamos con más. Llegamos a la parte final de esta primera edición de Conexión Tributaria del año 2021 y adelantaba el viceministro de Tributación también que tiene una presentación para compartir con la audiencia. Sí, solamente para mencionar, el año pasado los últimos días del año habíamos firmado un convenio con la ONG Pro Desarrollo y un poco la ventaja de ser formal, porque siempre decimos, no tengo que pagar impuestos, tengo que escribirme y pagar impuestos, no. La competitividad es un punto muy importante, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, tenemos este gráfico. Juan es agricultor, dice, y gracias a estar formalizado provee sus hortalizas también a supermercados y restaurantes de forma legal. ¿Por qué? Porque le emiten la factura. Si él no tenía factura, el supermercado y los restaurantes no iban a comprar su producto. Entonces, ese es un punto de la ventaja de ser formal. ¿Qué otro punto más tenemos que tener en cuenta sobre el tema de la formalización? Si podemos ver la siguiente, el respaldo, ¿verdad? En este caso, María tiene una frutería, dice, y debido a que este año o el año pasado tuvo un año difícil por la pandemia, solicitó y obtuvo un crédito gracias a estar formalizada. Porque puede mostrar sus ingresos. Eso también es un punto importante, ¿verdad? Estamos trabajando ahora con Fomento, con el Banco Nacional de Fomento, los efectos de que los que estén inscritos en el Red Simple puedan tener un crédito especial para emprendedores. Así es. Bueno, entonces también esto a modo de explicaciones en una campaña que desarrolla la SED para explicar un poquitito a la gente. María tiene una peluquería, en este caso, otro ejemplo. Debido a que este año fue un año difícil, el 2020, solicitó y obtuvo un crédito gracias a estar formalizada, ya que puede mostrar sus ingresos. También otro caso, hay mucha gente que de diferentes rubros se vieron afectadas el año pasado por no poder demostrar su ingreso. Incluso algunos tenían, o algunas personas tenían su RUC, pero no declaraban lo real, entonces al final no les sirvió tener RUC. Sí, y en regla, todo se arregla, decimos de la SED, ahí vemos cómo le ven los analistas de crédito a las personas informales. Claro. Le ven como que no existe, ¿verdad?
No existen. Y ahí las personas informales también, cuando no tienen forma de acceder a créditos, etcétera, caen en manos de Usureros. los usureros que le quitan la vida. O sea, es decir, Así mismo. es algo que realmente no hay forma de describir cómo pues, la gente que recurre a ellos sabe a qué me refiero. Bueno, llegamos ya al final del programa. Ever, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros esta tarde. No, en realidad el agradecido soy yo. Quiero utilizar 30 segundos, Gladys. Concedidos. Bueno. Quiero enviarle un saludo muy grande al director de planificación, al señor Antulio Bobot, que tiene una pequeña dolencia, está hace casi un mes de reposo, pero en estos días estamos esperando que su recuperación sea total y esté nuevamente con el equipo acá. Le mandamos saludos al doctor Bobot y que se recupere para nuevamente trabajar con fuerza en la sed. Muy bien, nos despedimos de nuestra audiencia de ABC Cardinal, la 730, la más potente, y también de quienes nos siguen todos los sábados a través de las pantallas de ABC TV. Por nuestra parte, ha sido todo por hoy. Nos reencontraremos el próximo sábado. Que tengan feliz fin de semana.